Buenas tardes, estudiantes. Me alegra mucho poder volver a comunicarme con ustedes y seguir en este proceso de aprendizaje que ya llevábamos, poder continuar dándole este desarrollo. Vamos a dar inicio entonces a este proceso de aprendizaje en relación a los tipos de texto. Este es un tema que ya hemos abordado bastante, pero que es necesario profundizar año tras año para que esto nos genere una apropiación de ese conocimiento cuando lleguemos al grado 11 y cuando estemos obviamente en la universidad. Es necesario estar inmersos y conocer muy bien la tipología textual. Ok, entonces partimos de que hay unos textos base, ¿sí? Hay varios, pero nosotros manejamos 6, ¿de acuerdo? Cuando encontramos aquí nos aparece tipología textual, es el sinónimo de tipos de texto, así que si encontramos en las redes o en otro documento la palabra tipología textual, esto no es más sino el sinónimo de tipos de texto, es lo mismo. Decimos también que toda la producción que exista en el mundo está siempre en estos tipos de texto, ¿de acuerdo? No hay nada en el mundo que se produzca que no esté relacionado, que no esté clasificado en esta tipología. Puede ser una canción, una película, puede ser un corto de cine, puede ser un carnet que nos identifique, puede ser la Biblia, un libro de texto, de literatura. Todo está aquí clasificado en esta tipología textual. Bueno, entre esos tipos de texto tenemos el texto descriptivo, que es el que realmente nos proporciona, alimenta los demás tipos de texto. No tiene una estructura detallada como tal, ahorita la vamos a observar, sino que tiene 5 tipos de descripción. Tenemos también el texto argumentativo, que es el texto de la opinión, la crítica. El texto explicativo, que ha nacido en este siglo XXI debido a todo el desarrollo tecnológico, porque existe en el ser humano la necesidad de saber cómo se manejan las diferentes tecnologías. Entonces cada vez que su familia o usted va a adquirir un producto, viene un manual de instrucciones para poder hacer buen uso de ese equipo. Por eso es necesario el texto explicativo para poder nosotros desarrollar bien los mecanismos de uso de las diferentes tecnologías y lo que esté desarrollando, pues se esté desarrollando actualmente. También está el texto narrativo, que es el texto que hemos visto ya desde primaria, más o menos segundo, comenzamos a ver ese texto, lo relacionado al cuento, al mito, a la fábula. Sí, es el texto como más fácil porque ya lo conocemos un poco, lo identificamos. El texto que sigue es el texto informativo, el quinto, y es acerca de la noticia, los diferentes tipos de noticia y cómo se presentan, la urgencia de la información. Y por último está el texto expositivo, en donde presentamos nosotros una información y damos a conocer una información que no se conoce o que se debe ampliar. Esos son los textos principales. Hay más, claro está, pero esos son los que vamos a desarrollar, pero hoy nos vamos a concentrar en el informativo y en el expositivo. Vamos a mirar las estructuras de cada uno de estos textos, teniendo en cuenta que cada texto se compone de 3 partes en su estructura. El único que no consta de esas 3 partes es el texto descriptivo, pero este texto sí tiene 5 tipos de descripción. ¿Cuáles son esos 5 tipos de descripción? Está la etopeya, que es la que describe el carácter de la persona. Está la prosopografía, que describe el vestuario de la persona o el animal. Está la topografía, que describe los espacios. El retrato, que es el que describe a la persona de manera física. Y está la descripción humorística, que describe a la persona de manera humorística, pero sin ofenderla ni agraviarla, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente texto que tenemos nosotros, que ya conocemos un poco, es el texto argumentativo, el de la defensa, la crítica y la opinión, y su estructura es tesis, argumento y conclusión. Hay diferentes tipos de argumentos, ¿no? Pero ya luego los profundizaremos. El siguiente texto es el texto explicativo, y su estructura es imágenes, cifras y definiciones. El cuarto texto es el texto narrativo, que ya estamos un poco más relacionados, y ese tiene una estructura muy fácil: inicio, nudo y desenlace.
El texto informativo, que tiene una estructura de presentación, desarrollo y conclusión, pero tenemos que tener en cuenta, y lo trabajamos en clase, en una noticia, que la presentación, perdón, tiene otras partecitas, ¿sí? Lo mismo el cuerpo y lo mismo el cierre. En la entrada está, por ejemplo, el antetítulo, el titular, la bajada, el lead. Eso está dentro de la entrada. En el cuerpo está el desarrollo de la noticia, la foto, el pie de foto, y en el cierre la conclusión. Ahorita los vamos a ver mucho más detallados. Aquí están solamente las 3 partes para que ustedes las vayan teniendo ahí en cuenta. Y el texto expositivo, que también lo profundizaremos, tiene una estructura de presentación, desarrollo y conclusión. Estas entonces son los 6 tipos de texto, y estas son sus estructuras correspondientes. Vamos a mirar ahora el texto informativo, el propósito del texto informativo. ¿Cuál es el propósito? Informar sobre temas y hechos urgentes. No puede ser una información que no sea de urgencia. No puede ser de pronto que en el barrio 2 personas se pelearon, o no puede ser que en la casa se rompió algo, o no puede ser que en el colegio quizá 2 nuevas personas ahora son amigas. No, eso no es un hecho urgente como tal. Es una información que a muchos les puede interesar, pero no es un hecho que sea de urgencia para comunicar a la comunidad. Entonces, por eso se tiene que tener mucho cuidado cuando se va a dar una noticia, porque deben ser cosas que de verdad interesen a todo el público en general. Informar sobre temas y hechos urgentes y de interés general, no solamente para un grupo de personas, debe ser para toda una comunidad. Hay que pensar en el bien común. Ahora vamos a mirar algunas de las características del texto informativo. Una de ellas es que es verídico, o sea, tiene que ser algo real, no puede ser inventado. Si fuera inventado, pues ya pertenecería al texto narrativo, ¿sí? No es ampliar una información únicamente, cuenta la verdad, tal cual, la verdad. Nunca se deben de hacer juicios subjetivos, debe ser objetivo siempre la información. La segunda característica es que es urgente, que la población necesita enterarse de ello. La tercera característica es que es claro, debe ser un lenguaje claro, preciso, verídico, para que la comunidad lo entienda como tal. La cuarta característica es que es jerarquizado. Si ustedes se dan cuenta, en el texto informativo hay un primer párrafo que es el lead y responde las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Ese es jerarquizado porque ahí empieza lo mayor y luego se amplía en el resto de la noticia, se va desglosando, entonces se empieza de más a menos. Y por último está el lenguaje popular. Hay 3 niveles de lenguaje principales. Está el culto, que es el que utilizan, digamos, los filósofos, los literatos, algunos políticos, y es el culto porque es un lenguaje que tiene mucha característica, es muy técnico y tiene bastantes figuras literarias, ¿sí? El símil, la comparación, el oxímoron, está muy lleno de esas figuras, pero no lo puede utilizar toda la población, porque no todo el mundo maneja las figuras literarias, no todo el mundo maneja el mismo lenguaje técnico. Entonces, por eso en la noticia, en el texto informativo, no se debe utilizar el lenguaje culto, el lenguaje técnico como tal, porque no toda la población tiene el mismo nivel académico, no tiene el mismo estrato social, no tiene tampoco la misma ascendencia cultural, entonces no es posible. Se debe utilizar para de pronto diferentes contextos, pero no para la noticia, no es apto. El lenguaje que se debe utilizar es el popular, que es el que todo el mundo conoce. El popular no quiere decir un lenguaje descuidado, el popular es el que el común denominador de las personas manejan. Ahora, no hay que confundir el lenguaje popular con el lenguaje vulgar, ¿sí? Y vulgar no quiere decir solo groserías, sino un lenguaje vulgar es un lenguaje descuidado, con modismos, con palabras que están mal pronunciadas. Ese lenguaje vulgar no se debe utilizar para el texto informativo porque pierde su formalidad, ¿sí? Su excelencia como texto informativo. El más adecuado es el lenguaje popular, así que en los noticieros que ustedes observan y las noticias que escuchan por la radio, ellos siempre utilizan lenguaje popular, no utilizan culto ni vulgar.
Ahora vamos a mirar algunas producciones informativas. Yo en alguna oportunidad les he comentado que cada tipo de texto tiene como sus hijitos, ¿sí? El narrativo tiene sus textos, el argumentativo tiene sus propios textos también, sus propias producciones, el informativo también tiene sus propias producciones, o sea, sus propios hijitos. La misma estructura, diferentes textos, pero todos son, estos son informativos también. Vamos a ver cuáles son. Están la noticia, obviamente, pero en diferentes formas. Recuerden que la noticia en la radio presentan muchas cosas, ¿cierto? Música, y eso no es una noticia. Presentan quizá farándula, eso no es una noticia. Pero el mecanismo de la radio es una forma en cómo se presenta la noticia. Entonces, una de las formas es la noticia radial. Otra forma de la producción de la noticia es la noticia televisiva. La tercera forma de la presentación de la noticia es la noticia impresa, la del periódico. A veces confundimos y pensamos que todo el periódico es una noticia. No, el periódico es una herramienta, el televisor es una herramienta, la radio es una herramienta, pero son formas en cómo se presenta, ¿de acuerdo? En la noticia puede salir, digamos, un juego del sudoku, pero no es exactamente una noticia, es el material como tal, es la herramienta, entonces por eso está como noticia impresa. Y por último está la noticia virtual, la de internet, la que encontramos ya pregrabada, o los noticieros pregrabados que encontramos en internet. Ahora, estábamos hablando anteriormente que hay una estructura, en la estructura del texto informativo está compuesto por 3 partes, ¿cierto? Entrada, cuerpo y cierre, pero que esas 3 partes a su vez se dividen en otras, que son las partes de la noticia. Ahora bien, esas partes de la noticia, como vemos aquí en el periódico, son las mismas que encontramos en la televisión y las mismas que encontramos en el medio radial. Son las mismas partes, solamente que aquí están por escrito. Pero si usted observa en un noticiero, presentan un titular, ¿cierto? La noticia que impacta. Luego viene un presentador y hace como un resumen de la noticia, sería la bajada. Luego hacen el desarrollo. En vez de una foto, ellos hacen la entrevista al personaje quizá, ¿cierto? Y abajo, cuando están entrevistando al personaje, aparece el nombre de la persona que están entrevistando y quizá a lo que se dedica. Ese sería el pie de foto o el pie de imagen, en este caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las mismas partes aplican para la noticia impresa, para la noticia radial, para la noticia virtual y para la noticia televisiva. Vamos a ver esas partes. La primera parte es entrada, listo, y lo estamos viendo, y dice que consta de antetítulo o epígrafe, ¿sí? Esas son las más conocidas, antetítulo o epígrafe, y es lo que está antes del titular. Si ustedes se dan cuenta, está ahí, dice Día Providencial de los Jardines Maternales. Entonces ese es el antetítulo, es como una referencia pequeña antes de toda la noticia, ¿de acuerdo? Está ahí antes del titular. El titular es el principal, el más llamativo, pues ahí lo estamos viendo. El más llamativo es: guarderías celebran con un almuerzo y suelta de globos. Ese es el titular, es el más grande y es el más llamativo. Ese es el titular, ese es muy fácil. La bajada, ahí estamos viéndola, es un resumen previo de la noticia que está después del titular, ¿de acuerdo? Ahí la estamos viendo, dice: la comida será hoy en el Hotel Dos Venados y la otra actividad mañana en Plaza Primrose. Entonces ahí vemos la bajada. Y por último, de la entrada, la otra parte de la entrada es el LEAD. No el LEAD con T, LEAD con D, que siempre tendemos a escribirlo con T. LEAD con D. Y el LEAD es realmente el primer párrafo de la noticia que responde a las preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si ustedes, aquí está muy pequeño el texto, pero si ustedes ubican en otro periódico, en este primer párrafo va a responder esas preguntas. O sea, esto nos da la razón cuando decimos que el texto informativo es jerarquizado, porque empieza de lo más, el titular, la bajada, luego el primer párrafo que hace un resumen de todo y luego va desglosando la noticia. Pero si ustedes se dan cuenta, en este primer párrafo va a responder a esas preguntas de manera muy reducida. Ahora seguimos con la siguiente parte de la noticia, que es el cuerpo, ¿listo? Y el cuerpo
está constituido por el desarrollo, lo estamos viendo, que realmente es todo el resto de la noticia después del lead. Incluye imagen, incluye gráficos, todo eso está dentro del desarrollo de la noticia. También está la foto, en este caso pues tenemos foto, a veces en otras ocasiones hay una imagen o hay un gráfico, una tabla dinámica, ¿sí? Entonces eso también es contado ahí como foto, imagen o gráfico. Y el pie de foto, si hubiera un gráfico habría un pie para la tabla, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, lo que está, el comentario que está después de la foto, que está muy pequeñito, si se dan cuenta ahí dice regulados y algo más. Esa partecita es el pie de foto, porque debe explicar la foto. Si hay un gráfico, debe explicar el gráfico, ¿de acuerdo? Y por último, chicos, está el cierre. Y el cierre está constituido por lo más fácil, la conclusión, que realmente es el último párrafo conclusorio en donde se hace como la síntesis de todo muy brevemente y se da una conclusión en que quedaron los hechos. Eso es todo. Esas son las partes de la noticia que pertenecen a su vez a la estructura del texto informativo: entrada, cuerpo y cierre. Aplica lo mismo para todos los tipos de noticia, así se presenten radiales, en impresas, televisivas o virtuales, son las mismas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar con el segundo texto que vamos a profundizar. Es el texto expositivo, y pongan mucha atención porque en base a este texto expositivo ustedes van a desarrollar una exposición de 3 minutos cumpliendo estas pautas. El texto expositivo tiene como propósito dar a conocer un tema, porque se puede dar el caso en que las personas no conozcan, no dominen para nada el tema. O sea, por ejemplo, cuando salió el bullying, muchos no dominaban el tema. Cuando yo era niña, cuando sus papás eran niños, no se hablaba del tema de bullying y matoneo. Eso es un neologismo, una palabra nueva, ¿sí? ¿Existía el factor y la problemática? Sí. ¿Existía la palabra? No. No se hablaba como tal, no había protección en cuanto a ello. Entonces, cuando salió la palabra bullying y matoneo, comenzó a darse a conocer el tema, ¿sí? A darlo a conocer a las personas, la importancia, las causas, las consecuencias, los agresores. Entonces ahí se exponía el tema, porque la mayoría de población no lo dominaba realmente. Ahora, otro propósito puede ser ampliarlo, porque las personas ya lo conocen, no muy a profundidad, pero ya tienen bases sobre el tema. Entonces lo que se hace es ampliar lo que la persona ya tiene. O puede darse el caso en donde se profundice porque la persona ya lo domina muy bien, ya es experto en el tema, pero tengamos en cuenta que nosotros siempre estamos en un constante aprendizaje, así que necesitamos siempre ir aprendiendo. Por eso el texto expositivo también es para profundizar lo que ya tenemos. Hay personas que son ya especialistas, que ya tienen su desarrollo en una materia específica de aprendizaje, y aún así tienen que profundizar, porque el ser humano tiene esa capacidad de seguir aprendiendo cada vez. Ok, entonces decimos que el texto expositivo tiene como propósito dar a conocer, ampliar o profundizar oralmente información sobre un tema en particular. Ok, entonces ya vemos las características y el propósito. Entonces vamos a ver las producciones expositivas, ¿de acuerdo? La primera es la ponencia, que es muy similar a la exposición y a la conferencia. Se caracteriza porque es un solo expositor el que presenta el tema. Si el ponente quiere, al finalizar se rotan unas tarjetas de preguntas para poder darle respuesta al final de la reunión a los visitantes o a los participantes de esta ponencia, ¿de acuerdo? El siguiente es la siguiente producción expositiva, es el artículo enciclopédico. El artículo enciclopédico es mucho más corto, ¿sí? Pero lo encontramos generalmente en internet, hoy en día en Wikipedia más exactamente. Es una fuente de consulta. Tenemos varios artículos enciclopédicos en las redes sociales, bueno, en las redes no, en internet. Tenemos varias fuentes de consulta. La más conocida es, creo yo, que es Wikipedia, como la más usada. Sin embargo, también existe como producción expositiva las enciclopedias. El artículo es diferente porque es más de este siglo, ¿sí? El siglo XXI, pero la enciclopedia
no es de este siglo. Los papás de ustedes, yo por ejemplo, o algunos de ustedes que tienen todavía en su casa quizá algunas enciclopedias, se dan cuenta que tiene unos tomos, unos fascículos, y cada tomo es un compendio de un área específica de conocimientos, así que la enciclopedia es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Por eso es que a la Biblia le llaman por eso es que se dice que la Biblia es un conjunto de libros, ¿sí? Es una enciclopedia de libros, eran varios libros y hicieron un compendio de ella. Entonces por eso la Biblia es como una enciclopedia, ¿sí? De verdades bíblicas, de verdades de Dios, pero es una enciclopedia. Ahora, la diferencia de estos dos textos es que es realmente la época, pero ambos los podemos encontrar en internet. En Wikipedia, por ejemplo, los manejan los dos. El artículo enciclopédico, un poco, la fuente de consulta un poco más corta, pero también está por área. Si usted se da cuenta, hay unos links que salen ahí en Wikipedia, subrayados con azul, y si usted oprime ahí, lo redirecciona a otra página en donde le va a hablar del mismo tema, de la misma área que usted está llevando ahí su hilo conductor. Está hipertextualizado. Entonces si nos ponemos a observar bien, está el artículo enciclopédico, pero también está la enciclopedia ahí en Wikipedia. No es la única fuente de consulta, claro está. Hay muchas fuentes de consulta en internet, bastantes. El asunto es que siempre nos remitimos a esa porque es la más popular, pero no es la única. No debiéramos remitirnos solamente a esa. Hay muchas fuentes de consulta, mucho más verídicas, mucho más oportunas y que también no son muy provechosas. Ahora, vamos a seguir con el siguiente texto. Y está la producción del artículo de divulgación científica. Lo que caracteriza y cambia este artículo como tal es la temática, que solamente es en el campo científico. Eso es lo único que cambia. Ahora, otra producción son las monografías, muy utilizadas en el campo escolar, en algunos campos profesionales. ¿Y en qué consiste? En la recopilación de diferente tipo de información, pero de un área en general. Por ejemplo, yo puedo tomar el tema del aborto y hablarlo desde diferentes campos, desde la parte jurídica, desde la parte política, desde la parte ética, desde la parte religiosa, desde la parte psicológica también, ¿cierto? Pero realmente estoy recopilando información, realmente ahí no estoy criticando nada, por eso es expositivo, porque usted presenta un tema ampliado de diferentes ángulos del conocimiento. Ese es muy utilizado como proyecto de grado en algunas instituciones escolares y en algunas universidades. Nuestra institución, por ejemplo, no maneja la monografía, maneja el trabajo de investigación, que es mucho más eficiente y mucho más propositivo en cuanto a la argumentación. La siguiente producción es el panel. Es muy llamativa esta estrategia y es positiva porque son 4 personas las que presentan el tema, cada una desde un área del conocimiento específica. Entonces puede ser acerca de el aborto, pero desde una persona que lo hable desde la parte legal, otra persona que lo hable desde la parte psicológica, otra persona lo habla desde la parte ética, otra persona lo habla desde la parte pedagógica, puede ser. Así es como se desarrolla. Hay un moderador que les va a estar dando la pauta y la palabra a cada uno y va a ayudar con el desarrollo del panel. ¿En qué consiste? En que esas 4 personas van a ir dialogando sobre la temática, una misma temática, pero cada uno desde su punto de vista diferente, ¿sí? Desde su área del conocimiento. De esa manera no es un debate, es una conversación expositiva. De esa manera es que el público va a obtener la información. El público no influye, el público no intercede, no opina en ese momento. Solo si los panelistas lo permiten, igual que en la ponencia, pero al final, solo al final, si lo permite. Si no, y el moderador, ¿no? Si no se permite, pues el público adquiere el conocimiento a través del diálogo expositivo que presentan esas personas. Y la última, la otra es el análisis de causas, que es como tal un texto expositivo, pero que me habla sobre un fenómeno o una tendencia. Por ejemplo, muchos de ustedes han reconocido, digamos, tendencias en moda, ¿cierto? Por ejemplo, cuando salieron los emo, todos reconocíamos que era
un tipo de población que se autolaceraban, que se causaban daño, que se deprimían, que tenían como, bueno, como un contexto más gótico, ¿sí? Ese grupo de personas, por ejemplo, eso fue una tendencia, como una moda. Entonces salieron estudios expositivos que nos mostraban cuáles eran las causas de que esos jóvenes se metieran en ese tipo de corrientes, que practicaran el autolacerarse, qué significaba cada cosa, qué significaba la música, el vestuario, el peinado, ¿sí? Y nos decían las consecuencias también, ¿cierto? El atentar contra su vida, el suicidio, que no es obviamente, no era una tendencia que estuviera beneficiando, estaba haciendo mucho daño a los jóvenes, sobre todo porque querían sentirse de esa manera depresivos, pero nosotros ya sabemos que hay formas obviamente mucho más provechosas en cómo expresar, y no es la de hacerse daño la misma persona. Hay formas en donde nosotros podemos salir de esa situación y no estar metiéndonos en una tendencia que nos va a causar daño a nosotros, y no solamente a nosotros, a los que están a nuestro alrededor. Recuerden que no solamente pensamos en nosotros mismos, sino también en nuestros papás, en nuestros hermanos, en todas las personas de nuestro alrededor. Entonces esto fue una tendencia que salió, y había un texto expositivo, varios, que hablaban sobre ese fenómeno y esa tendencia, cómo tratar con estos jóvenes, cómo tratar con los padres, cómo tratar con la familia, por qué se daban, las causas, las consecuencias. Ya eso no está, realmente ya se ha acabado mucho esa tendencia, pero gracias a Dios, pero es un ejemplo que les pongo. De igual manera está la infografía. Como su palabra lo dice, es una información gráfica. Lo encontramos en los dos tipos de textos, en el explicativo y en el expositivo. Sí, es de los dos. Puede ser explicativo porque cuando usted va al centro comercial, se lava sus manos, hay un letrerito ahí que dice los pasos para lavarse las manos de manera correcta. Ahí le está explicando que usted haga algo, ¿cierto? Pero cuando yo hago una infografía acerca de las partes del cuerpo humano o de la célula, no sé, ahí ya no le está explicando hacer nada, le está ampliando una información de manera gráfica. Entonces, por eso también es expositivo. ¿Listo? Es más dinámica y basada en gráficos. Ok, la estructura expositiva. Ya habíamos hablado que era presentación, desarrollo y conclusión, pero vamos a mirar acá en ese tablerito para recordarla. Dice, la estructura del texto expositivo es la introducción o presentación, es lo mismo, es un sinónimo. Se presenta el tema a tratar, explicando cómo será tratado para obtener el interés del receptor. Entonces aquí en ese punto es donde ustedes tienen que decir, yo voy a presentar ese tema por tal razón, será abordado de esta manera para tal cosa, y vamos a aprender lo siguiente. ¿Listo? Es algo muy pequeño, pero muy importante para cautivar la atención y para darle orden a la exposición. Ahí usted realmente no expone, usted dice como sus razones por las que quiere exponer, qué van a aprender las personas y la razón por la que usted eligió el tema. Esa es la introducción. Ahora seguimos con el desarrollo. Dice, es la parte más importante del texto, donde se exponen el tema de manera clara, organizando los conceptos. Esta parte es realmente la exposición. Sí, aquí es realmente donde empieza, en donde usted comienza a hablar de la célula, los tipos de célula, las partes de la célula, los procesos de la célula, la bipartición, todos los procesos de la célula. Aquí usted lo amplía, aquí usted dice definiciones, conceptos, todo. Obviamente de manera organizada, ¿no? Usted no puede empezar, pues hay que empezar desde lo global, de lo macro a lo micro, o al revés, pero siempre de manera organizada. Y por último, la conclusión. En la conclusión, que es la más fácil, dice, resume los aspectos fundamentales del tema expuesto en pocas palabras, o sea, es una síntesis corta, y también puede valorar todo lo dicho anteriormente. Hay dos cosas ahí en la conclusión. Un resumen corto, o sea, usted toma las ideas, usted dice, teniendo en cuenta, entonces la célula es un organismo que nos ayuda a tal y tal cosa. Y por medio de esto entendemos que el ser humano se regenera de esta manera, que es necesario cuidar las defensas para que el ser humano también regenere los anticuerpos y las células. Bueno, y ahí hay una reflexión, si se dan cuenta. Un resumen muy corto y una reflexión. Esa es la conclusión. Todos los textos tienen que tener una conclusión. Si no hay una conclusión, el texto está incompleto. Ahora, nos damos cuenta que aquí está el artículo enciclopédico del que hablamos ahorita, el panel, la enciclopedia, el análisis de causas, el artículo de divulgación, la monografía, la infografía y la ponencia. Son diferentes todos, si se dan cuenta, tienen diferente propósito.
pero todos quieren exponer. Y lo que caracteriza es que todos esos, aunque son diferentes, tienen la misma estructura: presentación, desarrollo y conclusión. Todos van a tener que presentar eso, ¿listo? En cualquiera de los que usted ejecute. Ahora, crea tu propia exposición. Para ello ten en cuenta los siguientes 7 pasos. Ahí vamos: 4, 5, 6 y 7. El primer paso dice manejar la estructura expositiva. Entonces vamos a remitirnos nuevamente a nuestro tablero de cuál es la estructura expositiva. Pues la que vimos ahorita: introducción, desarrollo y conclusión. Segundo, habla despacio, fuerte y vocaliza. Es necesario que nosotros gesticulemos de manera correcta, que pronunciemos bien las palabras, que entonemos, ¿sí?, despacio y fuerte. Bueno. Tercero, utilizar lenguaje técnico. Ya hablamos de esto, entonces para su exposición debe utilizar lenguaje técnico que se relacione con la temática que usted está tratando. Cuarto, utilizar lenguaje físico sin exagerarlo, porque ya se va a ver sobreactuado y va a causar quizá una burla, entonces, o distraer la atención del público. El lenguaje físico se da por sí solo, es inherente en el ser humano. Dios nos constituyó de esa manera. Nosotros por lógica, por naturaleza, por creación de Dios, cuando el ser humano está dialogando, el lenguaje físico va saliendo. Entonces deje salir ese lenguaje físico, no se limite, no se tensione, relájese, respire profundo y deje que sus manos, su físico, sus facciones, todas ellas hablen por naturaleza. No piense en lo que usted cómo va a mover las manos, cómo voy a gesticular con la cara, no, eso viene con el ser humano. Si usted se relaja y se dispone, eso va fluyendo. Quinto, sé objetivo, investiga tu tema. Debes investigar el tema. No puede ser, si estamos hablando ya en grado séptimo, pues deben ser temas profundos, bien investigados, ¿de acuerdo? Que correspondan al nivel en el que ustedes están. Sexto, mira la audiencia y capta la atención. Entonces, ustedes tienen una audiencia ahí alrededor, por favor determine qué tipo de audiencia es, mire la relación del lenguaje que usted va a utilizar, las estrategias, y capture la atención de esa audiencia. La exposición que usted va a presentar va a ser mínimo de 3 minutos, máximo 3 también, pero debe constituir esos pasos básicos, ¿de acuerdo? Y séptimo, utiliza estrategias para despertar el interés. En este caso no vamos a utilizar una cartelera. Recuerden que la cartelera no es la exposición, es una herramienta. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para despertar el interés? Ustedes van a realizar unas diapositivas, 6 diapositivas como máximo, poco texto y con gráficos, ¿de acuerdo? Y van a realizar su exposición con el grupo de personas que le rodean, con todas las características para presentarlo. ¿Listo? Chicos, espero que me hayan entendido este tema. Es profundización, cada vez lo vamos a profundizar más. Hemos culminado. Cualquier inquietud, estoy ahí a la disposición para que se comuniquen conmigo. Dios los bendiga, chao.